Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 15 años y no sabía reír. David Mauricio Ríos Sánchez había pasado 2/3 de su vida entre paredes grises, gritos secos y puertas que solo se abrían con llave. Lo habían encerrado a los 5 años en un centro juvenil de San Luis Potosí por un error judicial que nadie se molestó en revisar durante una década. Su expediente estaba mal clasificado, su infancia malgastada. Cuando por fin lo trasladaron a una casa hogar del DIF, no entendía las reglas sin castigo ni los abrazos sin trampa. Caminaba con los brazos pegados al cuerpo, los hombros en alto, los ojos bajos. Dormía vestido, con los zapatos puestos por si lo llamaban de madrugada. No sabía qué hacer con una pelota ni cómo responder a una risa. Y entonces, una mañana cualquiera, un niño de 7 años lo miró directo a los ojos y dijo: «Hola». David no contestó, pero algo adentro se movió por primera vez en años. En la casa hogar de San Luis Potosí, los días comenzaban con una canción vieja que salía por los altavoces a las 6 de la mañana. Algunos niños la tarareaban sin pensar, otros se tapaban los oídos con la almohada. David solo abría los ojos, no necesitaba despertador. Su cuerpo estaba entrenado para levantarse antes de cualquier voz. Bajaba de la litera con movimientos precisos, casi militares. Doblaba la cobija, se sentaba en la orilla de la cama y esperaba la siguiente orden. Pero ahí no gritaban. Nadie arrastraba los pies por el pasillo, nadie lanzaba agua fría para obligarlo a moverse. En esa casa hogar lo esperaban para desayunar. Le ofrecían pan con leche caliente. Le decían «buenos días» y él no sabía qué hacer con todo eso. La rigidez se le notaba en los hombros, en la mandíbula, en los dedos, que no soltaban la cuchara hasta que todos terminaban. En las primeras semanas nadie lo presionó. Los cuidadores sabían que algunos niños tardaban más, pero David no solo tardaba, parecía vivir en otra dimensión, una donde el juego era amenaza, la risa, burla y el contacto, peligro. Cada vez que un niño se le acercaba demasiado, se echaba hacia atrás. No respondía a preguntas ni se unía a actividades. Durante el recreo, se quedaba de pie junto al muro de piedra que cercaba el patio, observando el polvo flotar. Era su rincón, su única certeza, y fue ahí donde ocurrió. Un jueves, mientras el sol partía el patio en dos y los demás jugaban con una pelota desinflada, Emiliano, un niño delgado, con voz chillona y ojos demasiado vivos, se subió al muro y se sentó junto a él. No dijo nada al principio. David lo miró de reojo, incómodo. No entendía por qué alguien invadiría su espacio sin motivo. Emiliano no parecía querer nada. Nomás estaba ahí, balanceando los pies. Después de unos minutos, giró la cabeza y soltó un «hola», sin adornos. Solo eso. Ni una risa, ni una pregunta, ni una exigencia. David lo miró como si el niño le hablara en otro idioma. No respondió, pero no se movió. No huyó. Y eso, para él, ya era un gesto inmenso. Esa noche, por primera vez en años, se quedó dormido sin los zapatos puestos. No lo notó conscientemente. Fue un descuido, una fisura en su estructura interna. Pero al día siguiente, al despertar, sintió una punzada de miedo. Se calzó apurado, revisó la puerta, se tocó la cara, como buscando comprobar que seguía siendo él. Y sí, lo era, solo que algo mínimo se había desplazado. Durante los días siguientes, Emiliano volvió al muro. No hablaba mucho. A veces contaba cosas sueltas, que le gustaba el yogur de fresa, que su mamá lo dejaba dibujar en las paredes, que una vez se cayó de un columpio y se rompió un diente. David lo escuchaba sin mirarlo. Se decía a sí mismo que no le importaba, que era un niño molesto.
Pero cuando Emiliano no aparecía, algo dentro se tensaba. En una de esas tardes, mientras todos jugaban, Emiliano le preguntó si quería ver su cuaderno de dibujos. David no respondió, pero el niño lo dejó junto a él, en silencio. Dibujos torpes, llenos de colores sin lógica, árboles rojos, perros azules, una casa flotante. En una esquina había una figura con un muro detrás y un niño al lado. El trazo era infantil, pero claro. David se reconoció. No dijo nada. Pero al llegar la noche, acarició la página con la yema de los dedos antes de devolver el cuaderno. A la semana siguiente, David fue convocado por la trabajadora social. Le hablaron de la posibilidad de integrarse a un taller de carpintería. Él negó con la cabeza sin levantar la vista. «Puedes intentarlo, y si no te gusta, lo dejas», le dijo la mujer. Pero él no sabía qué era intentar. En el centro juvenil, cada orden se cumplía. No había opción. Aquí le daban opciones. Y eso lo aterraba más que cualquier encierro. Al salir de la oficina, encontró a Emiliano sentado en el piso, armando figuras con piedritas. «¿Tú sabes hacer cosas con madera?», preguntó el niño. David negó. «Mi papá sí sabía», dijo Emiliano, «pero ya no está. Cuando haces cosas con madera, puedes inventar cosas nuevas. A mí me gustaría hacer una casa de verdad, donde quepan todos mis amigos». Esa noche, David tardó más en dormirse. No por miedo, sino por algo más difuso. Imaginó cómo sería construir una casa, con ventanas, con colores, con una puerta que no se cerrara sola. Por primera vez, tuvo una imagen en la cabeza que no venía del encierro. Era pequeña, tenue, infantil, pero era suya. El taller de carpintería olía a serrín viejo y barniz barato. Las herramientas colgaban en la pared como objetos sagrados. Martillos, sierras, clavos en frascos de vidrio reciclado. Al principio, David se quedaba parado cerca de la puerta sin tocar nada. Observaba a los otros adolescentes lijar tablones, medir, ensamblar. Su cuerpo estaba rígido, preparado para la corrección inmediata, pero nadie lo apuraba. Don Raúl, el encargado del taller, era un hombre mayor con voz suave y manos enormes. «Puedes quedarte nomás viendo si quieres», le dijo el primer día. Y David se quedó, durante semanas, mirando, absorbiendo, escuchando el ruido de la madera al romperse, el canto sordo de los clavos entrando, los suspiros de concentración de los otros chicos. Había algo hipnótico en ese proceso, algo que no exigía palabras ni sonrisa, solo atención. Una tarde, sin pensar, David estiró la mano y tocó una tabla. Era áspera, cálida, real. Don Raúl se acercó y le tendió una lija. No dijo nada, solo esperó. David tomó la lija y empezó a pasarla por la superficie, con movimientos torpes, inseguros, pero nadie lo detuvo. Y eso bastó. Al salir del taller no fue directo a su rincón en el muro, caminó por el patio, observó a los niños correr, se detuvo cerca de Emiliano, que saltaba la cuerda con otros dos pequeños. «¿Qué hiciste hoy?», preguntó el niño al verlo. David pensó en decir nada, pero después de una pausa murmuró: «Lijé una tabla». Emiliano sonrió. «¿Y qué vas a hacer con ella?». David no tenía idea. Nunca había pensado en el después, en la posibilidad de transformar algo. Esa noche soñó con una casa sin muros, con un tejado curvo como una sonrisa. No se lo dijo a nadie, pero al día siguiente volvió al taller por voluntad propia. Las manos le dolían al final del día. Le salieron pequeñas ampollas en los dedos. Pero por primera vez, ese dolor no venía del castigo. Era un dolor útil, una prueba de que había hecho algo con sus propias manos. Pasaron las semanas. En el comedor, David comenzó a sentarse más cerca de los otros. No hablaba mucho, pero escuchaba. Ya no se atragantaba si alguien lo tocaba sin aviso.
Comía a su ritmo. A veces, cuando nadie miraba, mojaba el pan en el chocolate caliente como hacían los demás. Un gesto pequeño, pero lleno de infancia. Un sábado, Emiliano llegó a la mesa con una hoja de papel doblada. «Es para ti», dijo. David lo miró con recelo, pero tomó el papel. Al abrirlo, vio un dibujo infantil. Una casa de madera con una puerta enorme, una ventana y dos figuras de palitos sentadas en un muro. Una tenía una sonrisa amplia, la otra una línea recta por boca. Abajo, en letras grandes, «Casa de David y Emiliano». David no supo qué decir. Guardó el dibujo entre sus cosas. Esa noche, lo dobló con cuidado y lo puso debajo de su almohada. A partir de entonces, empezó a hablar más con don Raúl. Le preguntaba por las medidas, por los tipos de madera. Quería aprender, quería entender cómo se construía una puerta que no se cerrara sola. Un día, después de muchas semanas, le pidió permiso para hacer un proyecto propio. Don Raúl levantó una ceja, sorprendido. «¿Qué quieres construir?» David bajó la mirada. «Una casa pequeña, de juguete, como para ponerla en una mesa». Don Raúl asintió. «Empieza por el plano». David pasó 3 días enteros dibujando. Medía, borraba, volvía a empezar. Emiliano venía a verlo y opinaba: «Ponle ventana redonda, que se vea divertida». Cuando finalmente empezó a cortar la madera, algo en su postura había cambiado. Ya no parecía un cuerpo alerta al peligro. Se movía con propósito, con cuidado, con deseo. Cada pieza encajaba con la siguiente como si, por fin, algo en su interior también empezara a ordenarse. En los recreos dejaba de ir al muro. Se sentaba junto a Emiliano, que le contaba historias sobre planetas inventados, monstruos amistosos y caramelos que sabían a sopa. David no siempre entendía, pero lo escuchaba. Y a veces, muy pocas veces, sonreía sin darse cuenta. Nadie lo mencionaba, nadie lo señalaba, porque todos, incluso los más pequeños, entendían que esos gestos eran frágiles, que si se nombraban demasiado pronto, podían romperse. Un lunes por la mañana, durante la revisión semanal, la trabajadora social mencionó que pronto empezarían a evaluar los expedientes para posibles reintegraciones familiares o acogidas. David sintió un nudo en el estómago. No por miedo a salir, sino porque por primera vez en su vida sentía que tenía algo que perder. Una rutina, un niño que le decía hola cada día. Un espacio donde podía equivocarse sin ser castigado. Esa noche bajó al patio después de cenar. Emiliano estaba sentado solo en el muro. David se sentó a su lado. El niño no dijo nada, solo le pasó una piedrita blanca, lisa, como las que usaban para hacer figuras. David la tomó. «¿Y si ya no estoy aquí?», preguntó. Emiliano lo miró. «Pues haces otra casa allá y me escribes para invitarme». David no respondió, pero apretó la piedrita en el puño, como si fuera una promesa. Las semanas siguientes fueron extrañamente calmas. David ya no vivía a la defensiva. Seguía siendo reservado, sí, pero su cuerpo empezaba a soltar viejas costumbres. Se permitía caminar sin revisar cada esquina, sentarse sin mirar la salida más cercana, dormir con los brazos fuera de la cobija. El dibujo de Emiliano seguía bajo su almohada, arrugado por el tiempo, pero intacto en significado. En el taller, la casa de madera avanzaba poco a poco. Tenía techo de 2 aguas, puerta que se abría con bisagras diminutas y ventanas que David cubrió con pedacitos de plástico transparente como si fueran vidrio. Cuando la terminó, la colocó sobre una mesa vieja junto a la entrada del taller. Nadie le dijo nada, pero los otros chicos la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Era más que una maqueta, era un mapa, una memoria de lo que aún no había vivido. Don Raúl la barnizó con una capa fina para protegerla. «Para que dure», dijo, sin más.
Una tarde, después del taller, Emiliano se acercó a David con un cuaderno nuevo. «Quiero que tú lo llenes», le dijo. David frunció el ceño. «¿Con qué?» Emiliano se encogió de hombros. «Con cosas tuyas, dibujos, palabras, lo que sea, para que cuando te vayas no se te olvide quién fuiste aquí». David no sabía si eso era un juego o una despedida, pero tomó el cuaderno. Esa noche escribió una palabra en la primera página: «Hola». No era solo una palabra, era el origen de todo, la grieta por donde entró el sol. Luego dibujó una casa, no la de madera, sino una más grande, una donde cupieran risas, errores y gente que no se iba al primer fallo. Después, una piedra blanca, y debajo escribió «Promesa». Así, página a página, David empezó a dejar huellas. Nadie las leía, era su secreto. Un espejo que devolvía una imagen más suave de sí mismo. A mediados de marzo, la trabajadora social le pidió una charla. Le habló de una pareja de acogida en Aguascalientes. No podían adoptarlo legalmente aún, pero querían conocerlo. «No es obligatorio», le dijo ella. «Puedes decir que no». David no sabía qué responder. Le costaba imaginar otro lugar, otro techo, otra rutina. Pero también le dolía la idea de quedarse quieto mientras todo lo demás se movía. Esa noche subió al muro. Emiliano ya no se subía tan seguido. Había hecho nuevos amigos, jugaba más, pero al verlo llegar, trepó sin preguntar. Se sentaron en silencio. «¿Te vas?», preguntó el niño sin rodeos. David asintió con lentitud. «Tal vez». Emiliano mordió el borde de su suéter. «¿Vas a olvidarte de mí?». David negó. «No». Y sacó del bolsillo una hoja doblada. Era una copia del dibujo de la casa. La había calcado con lápiz, sin colores. «Es para ti», dijo. Emiliano la tomó y la guardó en el cuaderno que ahora él llevaba. «Cuando tengas otra casa, me la dibujas también», dijo. David sonrió apenas. «Va». Días después, llegó el día de la visita. La pareja era mayor, sin hijos. Una mujer de rostro amable y manos inquietas. Un hombre de voz firme pero tranquila. Hablaron en un salón del DIF, acompañados por una psicóloga. Nadie los presionó. David no sonrió, pero los escuchó. Cuando le preguntaron qué le gustaba hacer, dijo: «Carpintería». Cuando le preguntaron qué soñaba, dijo: «Una casa sin candado». La mujer lloró en silencio. El hombre apretó los labios. Nadie prometió nada, pero hubo un respeto inusual en esa conversación, como si David no fuera un archivo, sino un ser con historia. Al volver a la casa hogar, se encerró en el taller. Lijó una tabla por horas. No tenía proyecto, solo necesitaba ese sonido, ese ritmo. Después tomó una pequeña caja de madera que había hecho tiempo atrás, la forró con tela por dentro y colocó dentro la piedrita blanca que Emiliano le había dado. La cerró. Le puso encima una palabra tallada con cuidado: «Recuerdo». Al día siguiente pidió permiso para dársela a Emiliano. El niño la abrió, vio la piedra y no preguntó nada. Solo abrazó la caja contra el pecho y se fue corriendo al dormitorio. Esa noche, David no pudo dormir, no por miedo, sino por una especie de vacío anticipado. El lugar que antes lo había aterrado ahora era hogar, porque hogar, comprendía ahora, no era un sitio seguro, era un sitio donde uno aprendía a volver a sentir. En los días que siguieron, los cuidadores empezaron a preparar su transición. Le hablaron del nuevo espacio, de la escuela cercana, del taller de oficios que había en esa comunidad. David escuchaba todo, pero su mente volvía siempre al muro, al dibujo, al hola. Antes de irse, pidió una última cosa: tomar una foto de la casa de madera que había construido. La imprimieron y se la dieron. La pegó en la contraportada de su cuaderno.
y escribió debajo: «Aquí aprendí a no tener miedo del silencio». La despedida no fue pública, no quiso que todos lo vieran. Solo se despidió de Emiliano y de don Raúl. El niño no lloró, pero al abrazarlo susurró: «Cuando hagas otra casa, que tenga 2 muros, uno para cada uno». David no respondió, pero en su mente ya la estaba dibujando. La casa de acogida estaba en las afueras de Aguascalientes, en una colonia silenciosa con calles de tierra y árboles viejos que lanzaban sombras largas sobre los muros. David llegó con una mochila pequeña, el cuaderno de Emiliano bien apretado contra el pecho y la fotografía de su casita de madera escondida entre las páginas. La pareja que lo recibió, Lourdes y Mateo, no preguntó nada al principio. Le mostraron su cuarto, la cocina, el baño. Le explicaron cómo funcionaban las cosas. «Aquí no hay candados», dijo Lourdes al señalar la puerta principal. «Pero si alguna vez quieres cerrarla por dentro, puedes hacerlo tú». David asintió sin hablar. Aquel gesto le pareció casi absurdo, que alguien le ofreciera elegir cuándo cerrar una puerta. La habitación era sencilla: cama individual, una repisa con libros, una ventana pequeña por donde entraba el viento de la tarde. No había litera, ni otros niños. Todo le resultaba demasiado silencioso. Durante los primeros días comía poco, dormía a ratos y apenas salía del cuarto. Lourdes le dejaba el desayuno servido aunque él no bajara. Mateo a veces pasaba por el pasillo y decía cosas como: «¿Cómo va ese cuaderno?». Nadie exigía respuesta, nadie lo tocaba sin permiso. Lentamente, David comenzó a bajar, primero por la noche, cuando la casa estaba en silencio, luego en las mañanas, cuando ya no sentía el peso de tantas miradas. Una tarde, Mateo lo invitó a ayudarle a reparar una cerca. Le pasó una caja de herramientas y le dijo: «Tú dime si algo no te late». David no sabía qué responder, pero aceptó. La madera era más rústica que la del taller del DIF. Las manos de Mateo eran distintas a las de don Raúl, más firmes, menos didácticas, pero igual de pacientes. No lo corrigió una sola vez. Solo lo observó trabajar, y cuando terminaron, le ofreció un refresco de vidrio. «Está frío. Si no te gusta, no pasa nada». David lo aceptó. Fue la primera bebida dulce que tomó con gusto desde que salió del correccional. Esa noche dibujó una cerca en su cuaderno y al lado escribió: «Primera herramienta nueva». Con el tiempo empezó a salir solo al patio. Se sentaba bajo un árbol y leía los libros de la repisa. No siempre entendía todo, pero subrayaba palabras que le gustaban: refugio, tierra húmeda, esperanza. En una de esas tardes, Lourdes se acercó con una caja de cartón. «Es tuya si quieres. Son maderas pequeñas, sobrantes. Pensé que podrías construir algo aquí, como hacías allá». David abrió la caja con cuidado, tocó cada pedazo. Sintió una punzada de gratitud que no supo cómo nombrar. Esa noche volvió a soñar con su casa de madera, pero esta vez había un árbol junto a ella y un cuaderno abierto sobre una mesa. Comenzó a construir de nuevo, en el patio trasero, con las herramientas prestadas, clavando despacio. No era una casa grande, era una especie de caja con techo, pero le ponía detalles: una puerta diminuta, un dibujo tallado al frente. Mientras trabajaba, escuchaba la radio desde la cocina. Canciones viejas, voces suaves, recetas que Lourdes murmuraba mientras cocinaba. Empezó a conocer las rutinas, a distinguir los ruidos buenos de los malos, a no sobresaltarse cuando alguien cerraba una puerta. Un domingo, Mateo le preguntó si quería visitar un taller comunitario. «Hay chicos de tu edad. Aprenden cosas y a veces venden lo que hacen». David dudó. Le costaba estar con otros adolescentes, pero dijo que sí.
no por confianza, sino por una intuición nueva, la de que decir sí también podía proteger. El lugar estaba en el centro, en una casa vieja adaptada. Había mesas largas, herramientas compartidas, un pizarrón con frases de aliento escritas con marcador azul. Aquí todo se construye, incluso uno mismo, decía una. David se quedó quieto junto a la puerta. Un muchacho lo saludó con la cabeza. Otro le ofreció un banco. Nadie lo apuró. Empezó ayudando con tareas pequeñas, ordenar clavos, barrer viruta, limpiar pinceles. Luego le dieron un pedazo de madera y le preguntaron, ¿sabes hacer algo con esto? David no contestó. Solo fue al fondo, tomó una lija y empezó a trabajar. Uno de los jóvenes se acercó. ¿Qué haces? David murmuró, una puerta. El otro asintió. No preguntó más. Así pasaron varias semanas. David volvía a casa con las manos sucias y los hombros menos tensos. Empezó a hablar durante la cena. Frases cortas, pero suyas. Un día, mientras Lourdes lavaba platos, le preguntó si quería escribir una carta. ¿A quién?, preguntó él. A quien tú quieras, dijo ella. David pensó en Emiliano. No sabía si le llegarían las palabras, pero tomó una hoja y escribió. Hoy hice otra casa. Esta tiene árbol y cuaderno. Tú también cabes aquí. Dobró la hoja, la puso dentro de su cuaderno, junto a la foto de la primera casita. Esa noche durmió con la ventana abierta. El aire movía las cortinas. Y en su sueño alguien decía hola desde lejos, pero esta vez él respondía. Un año después, David ya no caminaba mirando el suelo. Su cuerpo seguía siendo delgado, su mirada reservada, pero algo en su forma de estar en el mundo había cambiado. En el taller comunitario lo llamaban el que arma puertas, no porque hiciera muchas, sino porque todas sus piezas parecían tener una entrada, una salida y algo sagrado en medio. Sus compañeros respetaban sus silencios y celebraban sus logros sin ruido. Vendió su primera pieza en una feria local, una cajita con bisagra que decía, aquí cabe lo que duele. La compró una maestra de primaria que lloró al leer la frase. David no entendió por qué al principio, pero al ver sus ojos, supo que la caja había llegado al lugar correcto. A veces, en las noches, sacaba su cuaderno. Ya iba por la mitad. Había escrito más de lo que nunca imaginó. Dibujos, frases, recuerdos. En una página escribió, lo contrario del encierro no es la libertad, es la ternura. En otra, ser niño no se olvida, solo se esconde. Guardaba aún la piedra blanca de Emiliano, ahora en una caja más grande, con una etiqueta que decía primer gesto. Cada vez que se sentía perderse, la tocaba. No por nostalgia, sino por orientación, como una brújula que siempre apunta a un hola. Un día, Lourdes le propuso hablar con un psicólogo que trabajaba con adolescentes institucionalizados. David dudó, no porque tuviera miedo de hablar, sino porque no sabía qué quería decir. Pero fue. La oficina tenía libros, plantas y una silla cómoda. El psicólogo no lo apuró, solo lo escuchó. La primera sesión fue muda, la segunda casi también. En la tercera, David llevó su cuaderno, lo puso sobre la mesa y dijo, aquí está lo que no puedo decir. El psicólogo lo leyó en silencio. Al terminar, solo dijo, has hecho mucho más que sobrevivir. David no respondió, pero algo en su pecho se aflojó. Semanas después, volvió a escribir a Emiliano, esta vez en una carta completa. Aquí hay una casa con jardín. Mateo me enseñó a plantar cilantro. Lourdes me dejó pintar una pared de azul. A veces vienen niños del taller. Si tú estuvieras aquí, haríamos casas más grandes, pero no importa. Todo lo que aprendí contigo está sembrado. Ya no me asusta quedarme solo, porque sé que el muro donde me senté contigo lo llevo adentro. No sabía si esa carta llegaría, pero ya no le importaba.
Lo que contaba era haberla escrito. Un domingo por la tarde, en una visita al DIF para una feria solidaria, David se ofreció como voluntario. Llevó unas cajas, ayudó a montar mesas, cargó herramientas. Al final del día, mientras barría el patio, una voz pequeña lo interrumpió. ¿Tú eres David? Giró despacio. Era un niño distinto, no Emiliano, pero llevaba en las manos una piedra blanca. Emiliano me dijo que si algún día te veía, te la diera, dijo el pequeño. David la tomó con las manos temblorosas. La piedra tenía una palabra escrita con plumón azul. Sigue. No supo si llorar o reír, pero por primera vez frente a alguien se permitió ambas cosas. Esa noche volvió a su casa en silencio. Lourdes lo esperaba con arroz con leche. Mateo le dio una palmada en la espalda. Nadie preguntó nada, pero David puso la piedra nueva junto a la primera y escribió en su cuaderno: ya no soy el niño del muro, soy el que aprendió a responder cuando le dicen hola. El tiempo siguió su curso. David terminó la secundaria. Se inscribió en un curso técnico de diseño de muebles. Empezó a trabajar medio tiempo en una carpintería local. Nunca se volvió extrovertido, nunca gritó de alegría, pero sus gestos eran sólidos, su ternura paciente. Cada vez que alguien nuevo llegaba al taller comunitario, él era el primero en saludar. Solo una palabra: hola. Pero dicho con la misma fuerza que aquella vez, sentado en un muro, cuando un niño pequeño le tendió el mundo entero en 2 sílabas. Un día, durante una actividad de integración, le pidieron a cada joven escribir qué había aprendido desde que estaba allí. David pensó largo. Luego escribió: aprendí a no defenderme del amor. Cuando lo leyó en voz alta, hubo un silencio extraño, no de incomodidad, sino de respeto. Después, alguien aplaudió, luego otro, luego todos. Él bajó la mirada, pero no por vergüenza. Era solo para recordar cómo se sentía el calor en el rostro. En su cuarto, seguía guardando el cuaderno. Ya tenía otro, nuevo, donde escribía ideas para futuros muebles. Pero el primero, el de Emiliano, era intocable. A veces lo hojeaba y recordaba el sonido exacto de esa voz que rompió el hielo de su alma con una palabra simple. No hacía falta más, porque todo, absolutamente todo, había comenzado con un hola. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto,